Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otra enseñanza de jueves por la tarde, desde aquí de la oficina de servicio en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy empezamos una nueva clase. La clase se llama Un varón de Dios llamado Moisés, que es justamente también el título de esta enseñanza. En esta clase nosotros vamos a ver declarado en la palabra de Dios el amor de Moisés por Jehová y su servicio irrenunciable al pueblo de Dios. Estaremos estudiando la ingratitud de la naturaleza de Adán en las personas, pero más que ninguna otra cosa vamos a aprender del inmenso deseo de liberación de Dios a los suyos, su incansable paciencia y su inmedible misericordia. A medida que vayamos develando las distintas partes de esta enseñanza, necesitamos mantener en mente que el Señor Jesucristo paseó por estas páginas que nosotros vamos a pasear, 2000 años antes que nosotros. Lo más singular del caso es que lo más probable es que hayan producido en Él, en nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que van a producir en nosotros en estos momentos que nosotros nos vamos a sumergir en la palabra de Dios. Primero, nos vamos a ubicar históricamente en la época que nació Moisés. Vamos a aprender de su desarrollo como hombre de Dios y de cómo llegó a ejercer su ministerio de liberación a su pueblo. También seremos testigos de su crecimiento en creencia y servicio. Pues bien, algunos eruditos dicen que Moisés nació en algún momento alrededor del año 1525 a.C. Imagínate que todas estas cosas que nosotros vamos a aprender ahora ocurrieron algo así como hace unos 3500 años, más o menos. Pero hay principios, hay leyes de la palabra de Dios que son inmutables y que no tienen que ver con el tiempo transcurrido. Porque la palabra enseña que ella, la palabra, vive y permanece para siempre. De tal manera que el valor que tenía la palabra de Dios en aquellos años es el mismo valor que tiene hoy día. Por favor, pasen conmigo a Deuteronomio, capítulo 10. Pues bien, vamos a colocarnos ahora en el contexto histórico. Muchos años antes de los días de Moisés, vivió en Egipto un gran hombre de Dios que se llamó José. Él era uno de los 12 hijos de Jacob. José, por celos, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que a su vez lo vendieron a Potifar, que era jefe de la guardia del faraón. Así llegó José a Egipto. Luego de transcurrido un tiempo, hubo una gran hambruna en toda la tierra y el único lugar con alimento fue Egipto, gracias a la bendición de Dios por la creencia de José. Así fue que a la larga, José envió a buscar a su padre, que se llamaba Jacob, que es la misma persona que luego se llamó Israel, junto con sus 11 hermanos, desde Canaán a Egipto. Muy bien. Faraón, en esos años que estaba José al mando de Egipto, le hizo un lugar a Jacob y a sus hijos en las mejores tierras de Egipto, en las tierras de Gosén. A través del andar que José tuvo con Dios, Dios trajo gran liberación a la tierra de Egipto, que era un pueblo pagano, siguió siendo un pueblo pagano, porque el faraón reconoció el espíritu que había en el hombre de Dios José. Así fue que Egipto se transformó en una nación bendecida, poderosa y también con mucha riqueza. Lógicamente, después de tantos años, este faraón que había reconocido la acción de Jehová en un hombre de él, en José, en beneficio de su país, murió y fue sucedido por varios otros faraones que no sabían quién había sido José, ni qué había pasado, ni cuáles eran los beneficios que había traído José por creerle a Dios. Muy bien. Pasó de ser muy reconocido el pueblo de Israel a ser sometido y oprimido. Israel comenzó siendo 70 personas cuando José trajo a toda la familia de su padre y sus hermanos.
Deuteronomio capítulo 10, por favor, en el versículo 22 dice: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Recuerden bien que comenzaron siendo honrados, el pueblo de Israel, en Egipto, gracias a la acción de Dios por mano de José. Con el tiempo, de 70 pasaron a ser muchos más. Vean en Éxodo, Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en Éxodo capítulo 12. En el versículo 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Fíjese lo que pasó. Llegaron con José 70 personas y se fueron con Moisés 600.000 hombres, sin contar los niños y tampoco las mujeres. Así que con el transcurso de los años fueron puestos a dura servidumbre por Egipto durante 430 años. A pesar del rigor de la esclavitud, se multiplicaron al punto de terminar siendo, como digo, 600.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. En Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15, por favor. Vamos a estudiar un poquitito más esto de los 430 años. En Génesis 15 es una ocasión que Jehová estaba hablando con Abraham y en términos generales y futuros le dijo a su hombre que sus descendientes estarían oprimidos unos 400 años. Génesis capítulo 15 en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Se refería a Egipto, que efectivamente, lamentablemente, eso ocurrió. Dios le dice qué es lo que iba a ocurrir. No quiere decir que está fuera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí fue que Abraham supiera qué es lo que iba a pasar con su descendencia. Y será esclava allí, le dice Dios a Abraham, y será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, sabemos ahora, juzgaré yo, y después de esto, saldrán con gran riqueza. Esto le dice Jehová a Abraham en términos generales acerca del futuro. Nosotros vamos a leer como si fuera el presente todos estos hechos para ver cómo se cumple la palabra que Jehová le dijo a Abraham. Éxodo capítulo 12, regresamos ahí, vamos a estar mucho tiempo en Éxodo, ya sea que salgamos de Éxodo, vamos a regresar, así que siempre le dejamos una marca en Éxodo, esta vez en el 12. Ustedes saben que una gran idea, una gran ayuda que ustedes van a tener a lo largo de toda esta clase es leer todo el libro de Éxodo. Ustedes ya saben, nosotros somos de leer toda la Biblia. En este caso, para este aprendizaje, si ustedes leen todo Éxodo, a medida que avancemos en el conocimiento, todo lo que hizo Jehová a través de la creencia de Moisés por su pueblo, van a tener un mejor entendimiento. Bueno, estamos en Éxodo capítulo 2, en el versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron, tiempo pasado, en Egipto fue, tiempo pasado, 430 años. Ven que antes en Génesis 15 hablaba de manera general acerca del futuro, ahora habla acerca del pasado. Versículo 41 dice: y pasados, más tiempo pasado que decir pasado no hay. Pasados los 430 años, lo vuelve a repetir, lo repite acá, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron, tiempo pasado, de Egipto. Todo en tiempo pasado. Gálatas capítulo 3. Recuerden de dejar el dedito ahí en Éxodo. Gálatas 3. En el versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Listo. Fueron 430 años, no los 400, hablando de manera general en Génesis, Jehová con Abraham. Ambos registros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hablando en tiempo pasado, dicen 430 años.
Ahora bien, dentro de ese periodo de esclavitud de 430 años, en algún momento de este periodo, aparece Moisés. En Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7. En el versículo 18 dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey, que en realidad es otro faraón, porque el rey de Egipto era un faraón, que no conocía a José. Muy bien. Esta palabra otros es una palabra griega que quiere decir otro diferente, de diferente tipo o de diferente clase. Claro, este otro faraón que habla era de otra clase, era de otra dinastía. Y lógicamente que no conocía a José. Acuérdense, habían pasado 400 años, algo así como 400 años, entre José y este faraón que no conocía a José. Así que no puede estar refiriéndose a conocerlo directamente. Pero quiere decir que no escuchó hablar de él, ni supo de lo que hizo en beneficio de su propio pueblo. Encima de males, este nuevo faraón dice el mismo versículo que no lo conocía. Como el pueblo de Israel prosperaba en número a pesar de la gran opresión que tenía, el faraón, que no conocía a José, quiso mantenerlos imposibilitados de todo alzamiento. Entonces, ¿qué hizo? Ya le tenía el pie encima de la cabeza. ¿Qué es lo que hizo? Apretó más el pie. Ya estaban en esclavitud, lo que hizo fue apretar más las tuercas. Éxodo 1, donde dejaron ustedes el dedito. En Éxodo 1, por favor. En el versículo 6, dice: y murió José, el gran hombre de Dios del que hablamos al comienzo de la enseñanza, y todos sus hermanos, esos 70 que hablaban, y toda aquella generación. Versículo 7, y los hijos de Israel, transcurrió el tiempo, fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, es decir, la tierra de Gosén, ahí en la tierra de Egipto, eso es lo que quiere decir. Ahí donde eran esclavos, a pesar de la opresión, se habían fructificado, se habían aumentado y multiplicado en extremo, y fortalecido en extremo. La época de José ya había pasado, y con esa época también había pasado el respeto que la gente tenía por el pueblo de Israel. Y pasaron de ser alabados a ser oprimidos en esclavitud, sometidos durante esos 430 años. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, dice rey, en realidad, nuevo faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Desde el punto de vista de este malvado gobernante, reconocer la superioridad del pueblo sometido era muy sabio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue a hablar con ellos para negociar mejores condiciones, para que hicieran menos ladrillos, que se tomaran el domingo libre. No. ¿Qué es lo que hizo? Lo que habíamos dicho antes, tenía la bota o el pie sobre la cabeza, lo apretó. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con su carga, como si la esclavitud no fuera suficiente molestia. Ahora les pusieron comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, fíjate cómo les salía el tiro por la culata, tanto más se multiplicaban, como si no hubiese habido esta opresión. Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate vos, les temían. Y eso que eran los esclavos de ellos y los tenían sometidos. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Presten atención a todos estos términos. Los amargaron con dureza, le hicieron servir acá
amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Acuérdense muy bien de lo que acabamos de leer. Yo voy a hacer una pequeña recapitulación porque quiero que tengamos bien en cuenta estos conceptos que estamos leyendo para recordar más adelante en nuestro relato. Esta era la situación de ellos. Ellos eran esclavos, lo cual de por sí es una situación indeseable, pero además de eso apretaron más el pie que hacía años que les tenían encima. Los hicieron servir con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre y los obligaron con rigor. No nos olvidemos de esto, porque como nosotros vamos a estudiar, ellos sí se olvidaron. De estas situaciones de las que Dios lo iba a sacar por mano de Moisés. Ellos se olvidaron de esto. Por eso le pido que usted no se olvide de esto. Esta era la clase de vida, te digo la verdad, si a esto se le puede llamar vida, que ellos tenían, de la cual fueron liberados por la mano de Moisés y el poder de Dios. Ni contento ni conforme con esta malvada medida, el rey o el faraón tomó más acciones para prevenir un posible alzamiento desde todos los ángulos. ¿Qué hizo? Les puso gente que los oprimiera más de lo que lo estaban. En el 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mirá lo que dice acá, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mirá lo que les dijo. Esto a uno no le puede hacer, a uno le hace recordar otro malvado gobernante que fue literalmente, fue Herodes, cuando nació el Señor Jesucristo, que por las dudas mandó matar de 2 años para abajo a todos los niños, para que lo agarraran al Redentor que había nacido. Similares cosas, el diablo no cambia sus medios, lo único que cambia son sus modos o sus deseos, en contra de Dios, lo único que cambian son las figuras. Acá Faraón y en el otro caso fue el gobernante Herodes. Ahora bien, ¿no te parece amoroso por parte de Dios decir que Él haya revelado el nombre de estas 2 mujeres, que eran Cifra y Fúa? Si seguimos leyendo vamos a encontrar una muy posible razón por la cual son mencionadas en la Biblia. Mirá el 17 dice, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que en contraste preservaron la vida de los varoncitos, de los niños, de los que nacían con sexo masculino. Esta es una muy posible razón. Ahora, ¿qué pasó? Egipto, a pesar de ser un reinado inmenso, era chico y por mensajito de texto se ve que alguien lo enteró al faraón y entonces ¿qué hizo? Mandó a buscar a las mujeres que se le habían revelado. Entonces, mientras la mandó a buscar, a mí se me ocurre la imagen de que mandó a afilar el hacha para darle en el cuello a las mujeres. En el 18 dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto que habéis preservado la vida de los niños? Es decir, ¿cómo no mataron a un niño? ¿De dónde se les ocurre no matar a un niño varón? Y las parteras respondieron a Faraón, mirá, lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Cuando nosotros llegamos ya está todo listo. No era verdad. Ellas simplemente temían, o más bien respetaban a Dios e hicieron lo que era correcto delante de Él. Ellas consideraron justo obedecer a Dios más que al faraón, antes que al faraón. Muy bien. Versículo 20. Dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Ya que las parteras no le prestaron atención, entonces agarró, hizo una orden para que todos, salió por televisión, en cadena nacional y dijo, bueno, cuando vean que nazca un hijo de los hebreos, del pueblo de Israel, y es varoncito, lo echan al río. De una u otra manera, el faraón quería
deshacerse del pueblo de Dios. En realidad lo que él quería deshacerse, al deshacerse de los niños, es de un posible futuro problema. Porque los niños no podían oponérsele, lógicamente, un recién nacido, ¿cómo se va a oponer? Ni al faraón ni a nadie se oponen. Es cuando crecen que son un problema. Entonces, quería que su hijo que lo sucediera y su nieto que lo sucediera no tuviera problemas, que estos crecieran y se le pusieran en contra. En realidad, vamos a ver en el transcurso de esta clase que él se estaba cavando su propia tumba. Al agravarles la vida a la gente de Israel, hizo que ellos le orasen a Dios por liberación y bueno, lamentablemente para el faraón, afortunadamente para nuestro querido Dios, le salió el tiro por la culata, porque al agravarles ellos entonces recurrieron a Dios, le oraron a Dios y entonces Dios abrió las puertas de bendición para su pueblo. Este es el contexto histórico y bíblico del momento en que aparece Moisés en escena. En Éxodo capítulo 2 vamos a ver los primeros registros que hablan de él, que se encuentran en este capítulo. En el versículo 1, justamente al principio, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Acá no dice cómo se llamaba este varón de la familia de Leví y esta mujer de la familia de Leví. Dejando un dedito acá en Éxodo 2, que en un rato regresamos, vayan a Éxodo 6, por favor. Éxodo 6. Y vamos a ver cómo estaba compuesta la familia de Moisés. Estos son relatos apasionantes. Es hermoso que Dios nos dé el certificado de nacimiento de nuestro querido colega santo Moisés, un excelente varón de Dios, un hombre digno de ser imitado. Desde el comienzo nomás nos dice todas estas cosas acerca de él. Éxodo 6 en el versículo 16 dice: estos son los nombres de los hijos de Leví. Habíamos visto que todo lo que sabíamos de Éxodo 2:1, que era un varón de la familia de Leví con una mujer de la familia de Leví. Bien, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merarí. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias, 18. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 137 años, 19. Y los hijos de Merarí, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Ya pusimos el nombre al papá y a la mamá de Moisés. Y encima pusimos el nombre a uno de sus dos hermanos, a Aarón. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Números 26, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 26, en el versículo 59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram, que era su sobrino, que era el papá de Moisés y a Aarón y Moisés, y a María, su hermana. Ahí está, listo. Esta es la familia y a lo largo de todo nuestro estudio vamos a ver la interacción entre Moisés, su hermano Aarón y su hermana María. Muy bien, ahora sí regresamos a Éxodo 2, por favor. Cuando Jacob y sus hijos se establecieron en Egipto, Leví tuvo 3 hijos varones mencionados aquí y al menos una hija, Jocabed. Ella se unió con un nieto de Leví, Amram, y estos fueron los padres de Moisés. Éxodo 2, versículo 2. La que concibió, se refiere a Jocabed, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recuerde bien que para este entonces el faraón había dado orden de arrojar a los varones al río, ya que le había salido mal lo que le había pedido a las parteras, entonces le pidió al pueblo egipcio que arroje a los varones al río. 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos
y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo pusieron en el río, pero no lo arrojaron al río. Lo pusieron en una canastilla que iba a flotar en el río. Entonces, al haber hecho esto, preservaron la vida de Moisés y también la de nuestro querido Señor Jesucristo, y la nuestra a la larga también. Todas acciones reveladas desde lo alto y obedecidas por estos maravillosos actores, Amram, Jocabed y vamos a ver en un rato que también María. Ahora vamos a disfrutar las diosidencias, las coincidencias que se dan por la mano de nuestro querido Dios para preservar la vida de Moisés y a la larga también la de todo su pueblo en Egipto. Versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos, recuerden que lo pusieron al niño en la canastilla y lo pusieron en el río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, mirá qué casualidad, vio ella la arquilla en el carrizal. Qué casualidad, ¿no? Mirá que justo va a ocurrir que ponen la canastilla en el río Nilo, y viene esta mujer, la hija del faraón, a bañarse al Nilo y ve al niño y manda a buscarlo. Y envió una criada suya que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba, como todos los niños de la edad de Moisés, en este entonces. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo lo supo? Porque Moisés estaba circuncidado. Muy simple. Versículo 7. Entonces su hermana, María, dijo a la hija, oye, María estaba por ahí también, fíjate otra diosidencia más. Mira qué casualidad. Justamente que lo ponen a Moisés ahí, lo encuentra la encuentra la hija de Faraón, manda a una doncella a buscarlo, y justo aparece en escena María, la hermana de Moisés. Y fíjate lo que pasó aquí. Dice, María, la hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Muy buen ofrecimiento en este momento justo que era para ofrecerlo. Y la hija del Faraón respondió, sí, anda. Entonces mirá lo que hizo María. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, que era la madre de ella también, que era Jocabed. Mirá qué diosidencia. Fíjate cómo se dio una cosa tras de otra para preservar la vida de Moisés. Quiero asegurarme que entendemos bien toda esta película. Jocabed y Amram ya no pueden ocultar más al niño y lo ponen en una canastita que dice acá calafateada, que es impermeabilizada. Para que imagínense, una canasta tiene agujeros por todos lados, si la pones en el río se te hunde. Entonces la calafatearon, la impermeabilizaron. Y lo echan al río Nilo. Pensemos por un momento, esto es una locura. De no ser que veremos más adelante que ellos se movían según una revelación de Dios para preservar la vida de su hijo. El Nilo es conocido por sus cocodrilos. El agua es conocida porque la gente que no sabe nadar y los niños que no pueden defenderse se ahogan en el agua. Así que también pudo haber sido que la impermeabilización de la canastita pudo haber fallado y el niño hubiese ido al fondo del lodo. O también podía haber sido, fíjate todas las cosas que no se dieron. Pudo haber sido que en lugar de encontrarlo, la hija de Faraón lo hubiese encontrado un lamebotas del Faraón, que para quedar bien con el Faraón, como era un niño, lo tomaba y lo echaba al río, como era la orden del Faraón, y como quizás pudo haber hecho la hija del Faraón, que evidentemente, y gracias a Dios, no hizo. Fíjate cuántas cosas coincidieron, por eso no es coincidencia azarosa, por eso digo que son diosidencias. Es la forma que nuestro querido Dios nos protege. En esto tenemos el privilegio de leerlo en la Escritura y disfrutar de cómo Dios protege a los suyos. ¿Cuántas veces si se escribiera de nosotros, de parte de porciones de nuestras vidas, nosotros nos enteraríamos de todas las diosidencias que se dieron para que nosotros hoy día estemos
proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso estudiar estos registros es apasionante, es emocionante, porque nuestro Dios y su deseo de bien para los suyos no ha cambiado, su poder no ha cambiado, su deseo de ver su palabra en sus hijos no ha cambiado. 9. A la cual dijo, habíamos dicho en el 8 que decía, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella, o sea María, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Encima, que iba a alimentar a su propio hijo, la faraonita, la faraona chiquitita, le iba a pagar a Jocabed para que cuidara a su propio hijo que ella había adoptado como suyo. Yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Qué conveniente este arreglo. Qué amorosamente se dieron las cosas para que la vida de nuestro querido Moisés sea preservada. Así fue que Moisés fue el hijo adoptivo de la hija de Faraón, lo que es lo mismo que decir que fue el nieto adoptivo de Faraón y hermano adoptivo del Faraón que sucedió al que estaba en el poder. ¿Lo van viendo cómo se va armando la familia de Moisés y la familia adoptiva de Moisés? Esto es muy importante para establecer como fundamento para el resto de nuestra clase. 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hechos capítulo 7, por favor, como siempre dejando un dedito ahí en Éxodo. La hija de Faraón bien podría haber obedecido al decreto de su padre, pero sin embargo fue una pieza clave para que Moisés viviera, creciera y luego liberara al pueblo sometido por Egipto. Probablemente esa sea la razón por la cual es mencionada 3 veces, no su nombre, sino su título, digamos, hija del Faraón. La primera de ellas está en el registro que acabamos de estudiar. Las otras 2 están en Hechos y en Hebreos, y la quiero mencionar porque, por supuesto, es la hija de Faraón. Personalmente no tengo más interés que saber este beneficio que le hizo a nuestro querido Moisés. Así que es digna de ser mencionada, y de hecho a Dios le pareció digno de que fuera mencionada otras 2 veces. Hechos 7, en el versículo 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón no menciona el nombre, no dice quién era, menciona su filiación con el Faraón. Le recogió y le crió como a hijo suyo. De nuevo, pensemos que esta chica debe haber, imagínate si el Faraón dio un edicto para toda la tierra, ¿cómo no se va a enterar su hija? De alguna manera, esta hizo caso omiso de la orden de su papá y ayudó a Moisés. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. En el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, muy bien, así fue. Regresamos a Hechos 2, a Éxodo 2. Ya hemos visto las menciones de la hija de Faraón. Transcurren los años y lógicamente Moisés crece siendo educado en la corte de Faraón como uno de los suyos. Pero también es lógico pensar que su madre y familia de sangre le deben haber contado todas las acciones de Jehová en favor de la preservación de su vida. También le habrán dicho, seguramente, a qué pueblo verdaderamente y genéticamente él pertenecía y a quién debía su primera lealtad. Así fue que Moisés creció y en una ocasión, defendiendo a un israelita, mató a un egipcio que lo estaba maltratando. Y esto fue lo que ocurrió que vamos a leer ahora. Éxodo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés tenía por aquí unos 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. 12. Entonces miró a todas partes, miró para acá, miró para allá, miró para atrás
vio entonces que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te puso a vos por príncipe y juez sobre nosotros? Mirá vos, ¿a quién le estaba diciendo esto este tipo? A Moisés le estaba diciendo que unos 40 años más tarde los iba a liberar. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, el Faraón se enteró de que su nieto adoptivo, o su hermano adoptivo, en este caso, había matado a un egipcio. Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Me adelanté, según entendemos, era el abuelo de Moisés, según entendemos. Es discutido entre los distintos historiadores acerca de este periodo y quizás de otros periodos de Egipto, quién fue quién. Uno que yo he visto decía que este era un faraón que se llamaba Amenhotep I o Amenhotep I. En cualquier caso, en cualquiera de los 2 casos que yo acabo de mencionar, era el pariente adoptivo de Moisés, ¿ok? Que procuró matarlo a Moisés. Éxodo capítulo 4, sí, lo más seguro es que haya sido su abuelo. Éxodo capítulo 4, versículo 19, dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián, mirá lo que dice: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos. Esto lo incluye a este que estábamos hablando, a este faraón que hablamos, los que procuraban tu muerte. Nosotros ahora estamos por ingresar al terreno de la fe de Moisés, inquebrantable, a pesar de las muchas adversidades que vamos a ver que él tuvo que soportar. Vamos a ver qué gran hombre fue este maravilloso varón de Dios, digno de ser imitado. Los paralelismos entre Moisés y nuestro querido Señor Jesucristo son literalmente emocionantes. Ambos eran seres humanos, ambos nacieron de en medio de su pueblo Israel. No eran de otro pueblo, sino del pueblo de Dios. Ambos crecieron en conocimiento y entendimiento de Dios y luego crecieron en servicio a Él. Ambos liberaron al pueblo de Dios. Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto cruzando el Mar Rojo. Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado cruzando la muerte. Moisés llegó con su pueblo al otro lado de la orilla del Mar Rojo. Jesucristo llegó por nosotros y con nosotros a la orilla opuesta del pecado y la muerte. Hay grandes similitudes entre Moisés y nuestro valiente Señor. Ambos trabajaron con el mismo Dios y Padre nuestro, quien por mano de ambos trajo gran liberación a los suyos.